Paola, 2 años del paro nacional. Del estallido social, sí Mm. señor, le estábamos diciendo anteriormente pues que puede ser considerado ya como uno de los estallidos más grandes en la historia reciente de Colombia. Usted lo decía, dejó una huella imborrable, un dolor que tal vez no se ha cerrado para muchas familias, muchos manifestantes, muchas personas que en su momento salieron a protestar por una política de gobierno y pues terminaron muchos sin vida, más de 2000 personas heridas también en varias regiones de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca, y pues en medio de esta conmemoración, incluso en este momento se está llevando a cabo, Juan Pablo, un evento en la Fiscalía General de la Nación, pues se está insistiendo en la necesidad de una reforma a la Policía Nacional. ¿Quiénes insisten en esta reforma? Pues las organizaciones sociales que han estado acompañando a los líderes, a quienes salieron a protestar y que pues todavía no encuentran garantías a la hora de ejercer este derecho, el de la protesta. Por eso está con nosotros a esta hora Juan Sebastián Hernández, investigador de justicia, para que nos cuente un poco más, Juan Sebastián, y bienvenido a Sigue la W, en qué consisten estas propuestas que ustedes están haciendo para que se reestructure la institución, la policía. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes, mucho gusto estar acá con ustedes, con Juan Pablo, Paola, al equipo de Sigue la W. Bueno, para contarles un poco, desde la Mesa de Reforma Policial, varias organizaciones de la sociedad civil, que incluye a De Justicia, pero también al Comité de Solidaridad con Presos Políticos, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y otras organizaciones, hemos formulado propuestas desde el pasado marzo. Sacamos un pliego de propuestas de reforma policial, ya que, digamos, desde que inició el gobierno Petro, este tema ha quedado un poco olvidado. Las iniciativas de reforma que se han dado han sido sobre todo movimientos de autorreforma de la policía o de transformación de la policía, y no ha habido, digamos, esfuerzos para una reforma estructural a la policía que enfrente los problemas que fueron detectados durante el paro nacional. En estos encontramos, por ejemplo, pues el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza por parte de la policía. eh, Como bien lo decía Paola, casos de homicidios por parte de la fuerza pública o de terceros en connivencia con la fuerza pública, miles de personas heridas, y en particular el uso irregular de armas llamadas menos letales, como el gas lacrimógeno y otro tipo de implementos que llevaron a más de 100 lesiones oculares, entre otras, ¿no? Dentro de la mesa nosotros hemos creído o hemos articulado nuestras propuestas en torno a 6 puntos. Que son, digamos, peticiones mínimas de reforma. Esto no quiere decir que no se pueda hacer más que esto, pero son como los 6 puntos centrales que se deben garantizar en una reforma a la policía. La primera, por supuesto, es que la Policía Nacional debe ser desmilitarizada y su doctrina debe ser reemplazada para asegurar que sea un cuerpo plenamente civil. Uh -huh. Ya sabemos que en la historia de Colombia la policía, por el contexto del conflicto armado, la policía ha sido militarizada. También creemos que se debe reajustar la estructura general y las funciones de la policía para adaptarse a un nuevo modelo policial centrado en la garantía de derechos y no solo en la garantía de la seguridad, digamos, de un modelo de vigilancia. También hemos propuesto reformas para la carrera policial, en particular para la formación, y para que los ascensos sean meritocráticos. El cuarto punto es sobre el uso de la fuerza, que ya lo mencioné, y creemos que también se deben poner en marcha mecanismos efectivos de control a la actividad policial. Uno de los problemas más grandes de la violencia policial es la impunidad que existe. Según Sí. datos de la Fiscalía y de la Procuraduría, poco menos del 1.3% de los casos de violencia policial se encuentran en investigación, y solo el 0.7% de los casos han recibido algún fallo por instancias judiciales. Entonces, por supuesto, el último punto es que se debe garantizar el derecho a las víctimas de la violencia policial, en particular Sí, derechos a la verdad, la justicia y la reparación. sí, Eso es como vea, un poco el paquete. sí, Juan Sebastián. Mire, también está con nosotros Julia Enríquez, ella es abogada del colectivo José Alvear Restrepo,
porque pues yo quiero preguntar frente a todas estas propuestas, abogada, si ustedes pues han visto alguna intención del gobierno nacional de hacer esas reformas, esa reestructuración. Desde campaña, el hoy presidente Gustavo Petro pues dijo que él quería hacer de la policía pues una institución más humana, incluso también se había pensado en la posibilidad de pasarla del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, y hay un punto que es, digamos, como el más álgido, que tiene que ver con el SMAT, desaparecer este escuadrón o reformarlo, y cómo sería. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, pues creo que es muy importante precisar que una de las, bueno, el colectivo Abogados Salvar Restrepo también hace parte de la mesa de la reforma policial y nos sumamos completamente a la construcción de estos 6 puntos que en el pliego de petición estamos proponiendo. Uno de los puntos que incluyen el pliego de petición precisamente es ese, el desmonte del SMAT, y lo que hemos visto en el actual gobierno es que, a pesar que ha hablado de intervenir a este grupo de policiales que están comprometidos mayoritariamente en la sistemática violación de derechos humanos de las personas que han ejercido el derecho a protestar, sobre todo en los testimonios de las víctimas de lesiones oculares que superan más de las 116 personas, se involucra a este cuerpo como un cuerpo que ha ejercido como un patrón criminal, y vemos con preocupación que no hayan avances significativos realmente en el desmonte de este cuadrón. Lo que se ha propuesto por parte del Gobierno Nacional, cabeza del Ministerio de Defensa, es transformar este cuerpo con un nuevo cuerpo que le han cambiado el nombre, es una unidad nacional de diálogo y en desarrollo de esa discusión, de esa resolución, pues no hay un avance significativo de cambio, eh, no hay un avance en relación con el porte de las armas y también del control que debe tener este escuadrón. Pues es un poco preocupante esta situación. La resolución 1091 del 31 de marzo recientemente expidió un manual de atención para reunión de la manifestación pública y control de disturbios, que no es muy diferente a lo que ya la policía venía haciendo. Para nosotros es muy importante que la regulación de la fuerza pública y sobre todo del uso de armas letales, no letales, en fin, realmente sea regulado por el Congreso de la República. Abogado Juan Sebastián, yo quisiera preguntarle sobre el tema de la impunidad. Usted dice que es alta la impunidad sobre estos hechos ocurridos en el marco de las protestas. Muchos de esos casos, pues entre otras la demora es porque no se define de quién es la competencia, si la justicia ordinaria, si la justicia penal militar. ¿Qué propuesta se tiene para que estos casos se destraben y por lo menos puedan salir adelante en las investigaciones, ya sea por, supongo yo, la justicia ordinaria en este caso? Y pues precisamente como lo dice Mauricio, parte importante del problema es el conflicto de competencias que existe entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria. Dentro de las propuestas que hemos hecho en la mesa de reformas, se ha discutido precisamente que se tiene que aclarar la competencia de las dos jurisdicciones para que estos conflictos no demoren el avance de los procesos. Sin embargo, también vale la pena resaltar que en Colombia ha habido una tolerancia a ciertas conductas por parte de la policía, tanto, digamos, de manera interna, desde la disciplina interna de la policía, hasta por el sistema de justicia, que ve, por ejemplo, abusos de autoridad o actos de violencia policial como hechos normales dentro de la actividad policial. Por supuesto, también encontramos que el sistema de justicia ha sido utilizado para perseguir y para criminalizar la protesta. Esto, por ejemplo, lo ha señalado la ONU también, relatores de la ONU que mostraron cómo en marzo de este año sacaron un informe en el que encontraron un patrón de uso indiscriminado del derecho penal para judicializar a personas que participan en la protesta.
Otro punto clave acá también es, por supuesto, que se judicialice el uso irregular de armas menos letales. Por ejemplo, cuando se utilizan las recalzadas, las escopetas que lanzan el gas lacrimógeno de manera incorrecta directamente al rostro de manifestantes, por ejemplo, que esto ha generado pues, muchas lesiones oculares. Son casos en los que normalmente no son judicializados o se ven como parte del actuar normal de la policía y que deben desnaturalizarse. Esto es parte, digamos, tanto el control disciplinario interno como ajustar las competencias entre las dos jurisdicciones y dejar de ver como normal este tipo de agresiones, es parte importante de lo que se tiene que hacer, lograr con una reforma policial que logre reducir la impunidad, ¿no? Y por supuesto también garantizar reparación para las víctimas. Abogado, yo quisiera preguntarle específicamente por el punto que usted dice sobre para que sea más civil la policía, que también hablan de desmilitarizar. ¿Qué conlleva esto? Conlleva a que le quiten las armas a los policías, conlleva a que se reduzca las armas que le dan quizás en rango a los policías. Específicamente, ¿qué conlleva esa desmilitarización de la policía? Perfecto. Parte importante de la discusión de desmilitarización tiene que ver con la historia de Colombia, ¿no? La policía durante el desarrollo del conflicto armado cumplió en conjunto con el ejército muchas de las funciones de seguridad pública y de desarrollo del conflicto, y esto ha llevado a que, por ejemplo, la cultura institucional de la Policía Nacional también tenga rangos militares, que la relación con las autoridades civiles, sobre todo con alcaldes y gobernadores, no sea la mejor. En ocasiones se han presentado casos de desobediencia a las autoridades civiles. Eh, por supuesto, esto no quiere decir desarmar a la policía, ni mucho menos, pero sí quiere decir que se tienen que revisar las funciones que cumple la policía como un órgano civil que mantiene la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de las personas. Parte importante de esto también es como se ha dicho ya en muchos espacios, abandonar la teoría del enemigo interno, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de la protesta social, eh, la policía, la fuerza pública siempre ha visto en la protesta social un posible germen de la subversión, vínculos con organizaciones criminales, etcétera, que dan un tratamiento militar y de guerra a la protesta social, no como un ejercicio ciudadano. Entonces, estos cambios no son, digamos, simplemente desarmar, sino también, por ejemplo, se pueden crear grupos especializados para responder a diferentes situaciones de orden público, de mantenimiento de la vigilancia, etcétera, y que no sea, digamos, también se puede apoyar la policía dentro de otras instituciones. Por ejemplo, en la figura del traslado por protección, la policía atiende situaciones también como emergencias psiquiátricas y otro montón de situaciones que el Estado ha esperado que la policía enfrente sin la preparación ni la capacidad para responder de manera efectiva a estos. Entonces, por ejemplo, el traslado por Sí. protección permite que se traslada una persona que está teniendo alteraciones psiquiátricas en la calle y pues por supuesto los policías no tienen la formación para identificar cuándo esto ocurre, qué es lo que se necesita hacer en estos casos, ¿no? Sí. Entonces esto atraviesa toda esta, es una reforma transversal. Sí, y quiero preguntarle ahora a la abogada Julia Enríquez sobre, bueno, un punto que usted estaba tocando y es el desmonte del SMAT que se ha exigido, pero entonces acá muchas personas en el chat de YouTube nos preguntan, bueno, pero si no está este escuadrón, entonces, ¿cómo se va a controlar también cuando las protestas pues se vuelven un caos o cuando en medio de esas manifestaciones se violan derechos fundamentales o cuando los bloqueos también impiden la libre movilización del resto de la comunidad? ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo enfrentar ese problema? Mira, en el punto 2 del Acuerdo de Paz de La Habana, se trata sobre participación política. Hubo unos avances muy importantes porque se propusieron la creación de unos espacios de diálogo que promoviesen las instituciones antes, durante y posterior a las protestas. Entonces, el tratamiento a la protesta se le ha dado históricamente en el país con un toque militar, como lo decía Juan, a la luz de la práctica o de la ejecución de la doctrina del enemigo interno, viendo al ciudadano, al manifestante precisamente como el problema y como la protesta como el problema,
cuando lo que se tiene que reconocer es el derecho a protestar y ofrecer las garantías para que este se haga de la manera más pacífica. Las organizaciones de derechos humanos, y tenemos cifras innumerables, nos articulamos en una campaña que se llama Defender la Libertad, hemos podido constatar que muchas veces de los actos de violencia no inician con los manifestantes, con la actuación de los manifestantes, sino precisamente con las intervenciones policiales, con la dispersión que de una u otra manera genera un trato cruel y degradante en las personas que ejercen el derecho a la protesta. Por eso consideramos que es acertado los métodos de diálogo que se han venido insistiendo desde el acuerdo de paz, pero que desde la misma constitución política también en garantía del derecho a manifestarse, a protestar y a poder disfrutar de los derechos fundamentales que debería el Estado garantizar. Pues sí. si se dialoga con los manifestantes, si las instituciones civiles, no policiales, son las que hacen presencia, son las que intervienen, son las que pueden dar un tratamiento diferente al violento, pues es probable que Colombia no existiera ni una protesta violenta. De hecho, en algún periodo, cuando se estaba transitando la negociación del proceso de paz, hubo muchas manifestaciones en el país, y por la manera en cómo fueron tratadas de forma dialógica, el resultado no fue en absoluto violento. El país tiene derecho a experimentar una forma distinta de tratar la protesta. Pues, muchas gracias, abogada del colectivo José Alvear Restrepo, Julia Hernández y Enríquez, y también a Juan Sebastián Hernández, investigador de Justicia. Gracias.